El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6 de la mañana con 43 minutos. Sigamos hablando de política, vamos en la misma tónica. Está con nosotros el asambleísta Byron Valle. Él representa la provincia del Guayas, integra la bancada de la Revolución Ciudadana. Vamos a conversar con él sobre la coyuntura política y, por cierto, la coyuntura legislativa. Y vamos a seguir en esta tónica de los dos temas que fueron materia de nuestros comentarios. El caso de Karina Arteaga y también el caso de Jofre Poma. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy fraterno a todos los ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan a través de Radio Majestad. Gracias por la gentileza. ¿Cómo asumieron ustedes la decisión de la Administración de Justicia de conceder la suspensión condicional de la pena a favor de Jofre Poma? Yo estuve ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional y hacia las 5 de la tarde habrá sido, entre las 5 y las 5:30 de la tarde, varios de ustedes aplaudieron en el Pleno, y no solamente ustedes, sino legisladores de otras bancadas aplaudieron en el Pleno al enterarse que le habían concedido la suspensión condicional de la pena a Jofre Poma. ¿Cómo asumieron esta decisión judicial? La verdad es que nos ha llenado de mucha alegría, de mucho optimismo, sobre todo de ver que en tremenda oscuridad por lo menos aparece por ahí alguna luz, ¿no? Aunque muy lejana, pero algo de lo que debe ser un sistema de justicia en un Estado. El sistema de justicia está encargado de velar por el principio más elemental del ser humano, que es la libertad de nosotros juzgarnos, ¿no? Frente a una denuncia, una presunta denuncia. Y no es posible que se haya jugado con ese principio de libertad y que por cualquier pretexto se haya metido presa a la gente, ¿no? Sobre todo por el hecho de ser correísta, o sea, de la Revolución Ciudadana. Eso nosotros lo rechazamos, y de manera que nos dio bastante alegría, porque sabemos que Jofre lo que hizo pues no es un delito. Él más bien fue una de las personas que se puso al frente a defender el patrimonio más bien del Estado. Pero están conscientes de que ahí sí se cometió un delito, porque hubo una irrupción en una instalación petrolera. No, él no estuvo ahí. Él fue más bien fue el asambleísta que estuvo mediando frente a unos protestantes, unas personas que estaban protestando, que querían tomarse esas instalaciones, y que él llegó más bien fue a mediar. Y esos son sus argumentos y esos son sus testigos, y que lastimosamente el sistema de justicia no lo categorizó en la medida que tenía que haberse analizado. Sin embargo, se lo detuvo, y se lo ha detenido de manera casi básicamente, esto es un secuestro de lo que han hecho con Jofre. Pero nos alegra, nos celebramos que al final la justicia haga lo que le corresponda, lo que nosotros aspiramos como ciudadanos. Que imparta justicia no nos importa, ¿no? Que de qué bando eres. Lo que ellos tienen que responder es por eso. Consideramos de que la medida también está bien sustentada, ¿no? Usted sabe muy bien que el artículo 630 del COIP es bastante claro, deja 4 numerales, ¿no? Donde establece cuando el ciudadano se debe acoger a esta medida, a ¿no? la suspensión condicional de la pena, para todos, y que no es para todos, dependiendo del que la persona no tenga otro proceso, que tenga buenos antecedentes sociales, etcétera, etcétera, y sobre todo de que, bueno, esta medida pues es única, ¿no? Entonces, en ese caso, pues Jofre hace mérito para que le apliquen el artículo 630, y esperamos que el día de hoy ya esté libre, ¿no? Correcto. Esté libre y probablemente mañana pueda actuar en la Asamblea. Por supuesto, ya podría, ¿no? Ya podría, porque no tiene ningún impedimento. Ya podría volver a la curul, que no la perdió porque la sentencia no quedó ejecutoriada. ¿Cuántos legisladores con él suma la bancada de la Revolución Ciudadana? Y le hago esta pregunta por lo que ocurrió con Gabriela Rivadeneira, con Carlos Viteri y con Soledad Buendía. Sé que en el caso de Carlos Viteri y de Soledad Buendía, sus alternos no se alinearon con la bancada de la Revolución Ciudadana, sí en el caso del alterno de Gabriela Rivadeneira, José Agualzaca, que pertenece a la bancada. Pero con el regreso de Jofre Poma, ¿cuántos legisladores tienen ustedes? Ahí estaríamos ya con los 30, ¿no? Y estaríamos con los 2 que perdimos, que nosotros éramos 32. Eran 32. 32, hemos perdido básicamente el curul de Soledad Buendía y el curul del compañero Carlos Viteri. En el caso pues, de Gabriela, como usted lo ha manifestado, tenemos al compañero que es incondicional al proceso. Y ahora porque Jofre regresa, que básicamente su alterno estaba actuando con el morenismo, y ese curul como quiera lo vamos a recuperar. Ya recuperan con Jofre. Recuperamos con Jofre, por supuesto. Con 30 legisladores, ¿qué margen de acción tienen ustedes en una asamblea integrada por 137 en este momento? Lo que hemos hecho siempre, Fabricio, no cruzarnos primero de brazos, ponernos del lado de las grandes mayorías, del lado de los ciudadanos, defender sus derechos. ¿Siguen siendo la bancada de oposición una bancada de oposición? Por supuesto, seguiremos siendo siempre, y hemos sido la única oposición que ha habido dentro de la Asamblea Nacional, no hay otra.
que hoy día se quieran embarcar algunos, que quieran ya divorciarse del morenismo, y no solamente el morenismo, porque este gobierno no solamente es Moreno, Nebot y Lazo, y todos los demás. Por lo tanto, aquí nadie se puede bajar de la camioneta, ni nadie puede decir a estas alturas del camino, cuando estamos en la recta final, acercándonos ya básicamente a las elecciones del 2021, de que ya no son parte de este gobierno, son parte de este gobierno. ¿Los socialcristianos se bajaron de la camioneta asambleísta? No, pero siguen incidiendo y son, digamos, responsables de muchas cosas. Así que en ese sentido no es fácil coger y sacarnos y cambiarnos de camiseta. ¿De qué cosas son responsables los socialcristianos? Bueno, de muchas medidas. Póngase nomás a analizar todas las leyes de carácter económico urgente, a excepción de la última, que ya fueron marcando un poco el camino, es decir, de oposición, pero antes de eso, el apoyo al morenismo ha sido incondicional, han estado involucrados en ese gobierno, han sido parte de muchas instituciones, inclusive de algunas instituciones que han tenido mucha incidencia con los derechos de los ciudadanos. El gobernador del Guayas, dice usted. Por supuesto. Usted que es de Guayas. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, era o pertenecía al equipo de Nebot, ¿no? Es social cristiano, o sea, eso no hay que negarlo, no es que pertenecía, es social cristiano y eso no cabe duda. Entonces, en ese sentido, han estado en el gobierno, por lo tanto, en este momento no cabe de qué decir nosotros estamos fuera. A partir de un momento determinado, cuando vieron que la cosa era desastrosa, sobre todo con el famoso proyecto de ley de carácter económico urgente, que era todo un mamotreto, es que ellos comienzan a marcar diferencia y comienzan a mejorar su discurso, pero de ahí ellos han estado involucrados, y peor Lazo, que venga a decirnos que él no, cuando inclusive su misma bancada la semana pasada, pues un acto público en una rueda de prensa, pues estaban ya amenazando con divorciarse con el morenismo. Ahora, usted nos establece justamente ese detalle del Partido Social Cristiano y de Creo, pero me quedo con los socialcristianos porque de ustedes se habla, y hace pocas semanas hubo una publicación en Diario Expreso, en donde se interpretó que hay una unión de hecho, no de derecho, una unión de hecho entre los socialcristianos y el correísmo. Fabricio, yo no soy responsable de lo que escriba el Expreso, ¿no? Ni lo que escriba ningún diario, pero hay o no, ni lo que se puede emitir a través de una cabina, ya sea de radio o de televisión. Termina siendo una interpretación periodística que es legítima, pero sí. Le pregunto a usted, ¿hay o no una unión de hecho? O sea, es legítima esa interpretación, es ello, ¿no? Pero ellos tendrán que ser responsables y dar los sustentos para mantener esa definición, porque nosotros en ningún momento hemos hecho ningún acuerdo con ellos. Nosotros hemos coincidido porque en este país, o sea, los políticos tenemos que ser claros, somos políticos por el voto de la gente, ¿ya? Y el ciudadano que no esté pensando en la gente, que no esté pensando en sus derechos y que esté pensando en reivindicar derechos de las mayorías, como lo han hecho toda esa gran mayoría que constituyeron al interior de la Asamblea Nacional con 105 asambleístas, que han estado gobernando para la banca, gobernando para los grandes industriales, para los grandes importadores, para los grandes empresarios, no para el pueblo. En este momento, que ya no se den cuenta de eso, Fabricio, cuando estamos precisamente de cara a un proceso electoral que necesitamos el voto de la gente, ya sería lo más irracional. Entonces, en ese sentido hemos coincidido. Son unas coincidencias lógicas que caen por su propio peso, que no tienen, ni siquiera ameritan una conversación previa para ponernos de acuerdo, es decir, defender a la gente. A ver, pero han coincidido ustedes con los socialcristianos, le planteo un par de escenarios que se me vienen a la cabeza. Han coincidido con ellos sobre la actitud respecto del proyecto de ley de crecimiento económico que fue negado y archivado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Coincidieron con los socialcristianos en no votar a favor de la reforma tributaria, la ley de simplificación y progresividad tributaria, que sí fue aprobada, pero ustedes no votaron, tampoco los socialcristianos. Y coincidieron en la Comisión de Fiscalización y Control Político en el trámite del pedido de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y este solo hecho, el de salvar de la interpelación en el Pleno a Diana Tamain, ya generó suspicacias. Muy bien, hay dos cosas, ¿verdad? Lo primero, decirle que en el tema, por ejemplo, de la ley de carácter económico urgente que usted se ha referido, una ley donde se pretende recaudar cerca de 200 millones de dólares y condona cerca de 3.800 millones de dólares a los banqueros, a los industriales, ¿verdad? A los exportadores, a los importadores. ¿Cómo es posible que podamos votar? Es posible encontrar coincidencia con gente, con grupos políticos quizás más conscientes de la realidad que estamos viviendo. Uno. Con relación al otro tema que me dijo, que me refirió al tema de la ley de crecimiento, sí, algo de la ley tributaria. Las dos leyes tenían las mismas características. Vamos al tema de Diana Tamain. Por ejemplo, nosotros hemos sido enemigos de la persecución política y la hemos rechazado y la vamos a seguir rechazando. Nosotros no podemos permitir que en este país se violenten los derechos de los ciudadanos. Y hemos dicho claramente, nosotros íbamos a estar a favor de ese juicio siempre y cuando que la denuncia esté sustentada. Nunca se sustentó esa denuncia. La denuncia se hizo, pero no se sustentó con los hechos
Para nosotros eso es importante. Nosotros no podemos seguir siguiéndole o tejiendo esta característica de este gobierno que ha sido el que más ha perseguido políticamente por los intereses de los grupos que se ha rodeado. Entonces, en ese sentido, yo por ejemplo, en primer lugar eso, que otros grupos tengan interés, ¿verdad?, en que saben que no tienen los votos, y que saben que la única forma de tener voto es hacerse del Consejo Nacional Electoral para fraguar desde ahora mismo el fraude electoral. Eso es otra cosa, y nosotros tampoco vamos a estar a favor de aquello. No se demostró lo que se denunció, digamos, a Diana Tamait, por lo tanto nosotros no tenemos por qué hacerle la cola a la persecución política de este país. Déjeme hacer una pregunta directa, porque igualmente, dentro del plano de la suspicacia, si le traslado a Byron Valle, asambleísta de la Revolución Ciudadana por Guayas, que nos visita en esta mañana. Hay quienes creen que la Revolución Ciudadana no respaldó el juicio político de Diana Tamain porque ese consejo electoral que lidera Diana Tamain mantuvo la personería jurídica de Fuerza Compromiso Social, el partido de la lista 5, el movimiento de la lista 5, que terminó siendo aquel espacio político que acogió a la Revolución Ciudadana, que no logró tener una organización política propia. Mantener la vida jurídica de Fuerza Compromiso Social cae por su propio peso. Nada de lo que se dijo lo pudieron demostrar tampoco, de manera que lo que el Consejo Nacional Electoral hizo, lo hizo en justicia y en derecho. Nos correspondía y nos corresponde. No es posible que después de 2 procesos electorales recién vengan a decir de que hubo falencias en la inscripción de ese movimiento. O sea, eso es tan absurdo, de manera que eso no cabe. Nosotros, por supuesto que nos alegró la noticia. En un estado como el que vivimos todo era posible, y era posible también que nos quitaran ese movimiento. Pero ventajosamente, es decir, actuaron en función del derecho. Las denuncias, lo que se dijo, los chismes, ¿verdad?, no se comprobaron. El movimiento estaba legalmente registrado, cumplió con todas las obligaciones, como lo han hecho todos los movimientos y partidos que se han inscrito en los últimos tiempos. Por lo tanto, no había razón para quitarle su vida jurídica. De manera que para nosotros eso es el derecho, no amerita ni siquiera un aplauso de parte de nosotros al CNE, porque lo que han hecho les correspondía hacerlo. Para eso están allí, para garantizar básicamente la democracia, y que las instituciones políticas, ¿verdad?, si pierden en un momento determinado su vida jurídica, es porque realmente están dentro de las causales que establecen la ley y no por una disposición de Carondelet o de cualquier otro grupo político. Lo que pasa es que en el terreno de la suspicacia, por eso le planteé esa pregunta. Sí, no, yo soy bastante claro, en el terreno de la suspicacia, por ejemplo, se habla de la situación de Daniel Mendoza, que es integrante de la Comisión de Fiscalización, que no acudió, mandó a su alterna votó en contra, su alterna fue separada de la bancada de Alianza País. Hubo explicaciones por parte de Mendoza, pero pocos días después resulta que se conoció que Daniel Mendoza tuvo o lidera una organización política cuya personalidad jurídica fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Hasta apareció, hay un spot que se difundió en WhatsApp y en redes sociales. Por eso le hablaba yo del terreno de la suspicacia. Está bien, pero que el señor Mendoza responda por sus actos. Por supuesto. Responda por su ausencia, la señora Arteaga también que responda por eso. Nosotros no somos responsables, ni son parte de nuestra bancada, así que sin cuidado. Hablemos de la señora Arteaga. ¿Cómo ve usted el hecho de que se comienza a reactivar las investigaciones que habían quedado ahí sobre estas denuncias de diezmos o gestión de cargos públicos de legisladores? Bueno, hasta el último, es decir, tenemos que avanzar hasta lo último, ¿no? Es decir, todo caso, yo coincido con lo que usted decía, estaba esperando y lo escuchaba, que usted decía de que ha sido un defensor y ha sido un denunciante permanente, también lo hemos sido nosotros, de que todo acto de corrupción tiene que ser investigado, y toda persona que comete estos ilícitos, ¿no?, de pedirle prebendas a sus colaboradores, quitarles el salario, quitarles medio salario, el 75% de su salario, si eso se comprueba, por supuesto que ese legislador no debe estar en la asamblea, debe ser juzgado. Lo que sí queremos es que ya el CAL calificó esta denuncia, que la comisión que le corresponda pues haga la investigación, dejémonos de chisme, dejémonos de cuento, y que si hay una denuncia, que se investigue hasta el final y que lleven al pleno realmente digamos que la denuncia esté completamente sustentada, ¿no? De manera que nosotros en ese caso, como hemos dicho, nosotros 0 a la persecución política y por supuesto el 100% a la justicia. ¿Cómo garantizamos que en el órgano más político del país, la Asamblea Nacional, se pueda garantizar el debido proceso para este caso? Le hago esta pregunta por las experiencias en los casos de Norma Vallejo, de Ana Galarza, que fueron similares, o el de Sofía Espín, que no tenía nada que ver, que era por otro caso, pero que también desembocó en una destitución de la legisladora. Sí, en el caso, por ejemplo, de Ana Galarza y de Norma Vallejo, tenían su asidero,
se encontró indicios de corrupción, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Sofía Espín, eso sí fue descabellado completamente, eso no había ninguna causal para la institución. Ella no fue denunciada por corrupción, simplemente por el hecho de haber ido a visitar a una persona que ni siquiera era autoridad, la acusaron de tráfico de influencia, etcétera, etcétera, cuando eso no cabe. Eso sí fue una injusticia, eso sí fue una persecución política, y en esos casos pues nosotros no vamos a caer. Nosotros esperamos de este proceso que se va a iniciar, le corresponde a la Asamblea designar a los 3 legisladores que van a ser parte de esa comisión. Aspiramos a una investigación profunda, seria, política, ¿verdad? El hecho de que esto sea, digamos, un juicio político tampoco amerita de que se puede agarrar de cualquier cosa y poner cualquier cosa en el informe porque el papel aguanta todo. ¿Ustedes aspirarían a estar en esa comisión, de tener un representante? No hemos conversado, ¿ya? No hemos conversado porque este tema recién ayer la noticia de que está calificado el tema, nosotros nos corresponde entre hoy y mañana a tomar postura sobre esto. Yo creo que es un tema que nosotros tenemos otros temas que son de importancia para nosotros. En ese caso, pues no puedo en este momento negar que vayamos a participar o no. Si nos corresponde, pues lo haremos, pero en ese caso lo que nosotros aspiramos es una investigación seria y por supuesto al pleno tienen que llegar las pruebas, no el chisme, no el cuento. Correcto, de acuerdo en eso. Gracias por el tiempo, asambleísta. Siempre a usted, Fabricio, y gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos han escuchado a través de Radio Majestad. La presencia de Byron Valle, asambleísta de la provincia del Guayas por la bancada de la Revolución Ciudadana, con su visión en torno a los temas de la coyuntura política y legislativa. En punto a las 7 en A Primera Hora.